Bueno, buenos días para todas. Muchas gracias por asistir a este encuentro de la metodología de evaluación curricular, el MEC, de nuestro programa La Licenciatura en Educación Infantil. Bueno, me presento, soy la docente Lucy Catalina Rosso de la Licenciatura en Educación Infantil y también nos acompañan las otras profes para que nos presentemos, por favor. Buenos días para todos. Mi nombre es Angélica Gómez, docente de la licenciatura. Muchísimas gracias por la asistencia a este evento. Buenos días, mi nombre es María Vázquez, docente también de la licenciatura y gracias por acompañarnos. Esperemos que compartamos mucha información bonita. Buenos días, mi nombre es Regina Guevara Murcia, soy magíster en gestión de la tecnología educativa, soy docente externa, trabajo para la Universidad de Asturias y actualmente trabajo también para el sector público, soy docente de primera infancia. Alejandra. Buenos días, mi nombre es Alejandra Larcón. Yo soy parte de la Secretaría de Educación de Zipaquirá, del área de inspección y vigilancia, y a la parte que coordina un poco del tema de prácticas que hacen los estudiantes con nosotros. Bueno, muchas gracias. Y con nosotros también nos acompaña la profe Olga Vázquez. Y bueno, acá vamos a empezar, digamos, con una primera dimensión que es la pertinencia. Para este primer eje de preguntas, contamos con 15 minutos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a evaluar en esta dimensión de la pertinencia? Vamos a evaluar la capacidad del currículo, si responde a las necesidades territoriales. Entonces, muy importante la visión que nos puedan dar ustedes. También desde esas orientaciones normativas del MEN, las transformaciones que podemos o tengamos en el contexto y poder reconocer esas brechas y desafíos existentes, pues en las trayectorias, en los aportes, en los impactos que nosotros en el programa de educación infantil hemos generado desde nuestra propuesta curricular. Entonces, desde este análisis de realidad local, ya digamos quien quiera responder de primera, desde la experiencia directa que tienen ustedes en las instituciones, en las comunidades, acá en Zipaquirá, en los municipios de influencia donde ustedes también tengan conocimiento, ¿cuáles creen que son esos problemas sociales, culturales, educativos que sean más urgentes que afectan el desarrollo integral de la primera infancia? Entonces, ¿cuáles creen que pueden ser esos desafíos? Ya vi a Alejandra como hay mucho por decir. Bueno, digamos que voy a hablar un poco desde lo que se recibe desde el área de inspección y vigilancia, que particularmente son todo el tema de quejas y todo lo demás que tienen que ver con primera infancia y en general con niños, niñas y adolescentes, pero creería yo que hay una de las problemáticas más complejas que hay que trabajar es el tema del abuso. El abuso en todas sus extensiones, ¿no? Si bien desde la parte educativa, porque yo soy licenciada de base, sé que hay unas limitaciones desde lo que se puede trabajar en el aula, creería yo que todo el tema quizá de reconocimiento del cuerpo y demás es necesario trabajarlo, ¿sí? Todo el tema que llega de abuso a la secretaría es muy grande, ¿sí? Desde la familia, desde las mismas instituciones, desde personas externas, en fin. Entonces es una de las problemáticas que siento yo que más se tiene que trabajar con los niños. Uno, y dos, todo el tema de discapacidad, ¿sí? De cómo trabajarlo, porque muchas veces se llega al aula y no se sabe cómo trabajar con eso. Y son las quejas que presentan pues los papás, ¿no? Y a veces no es culpa de uno como licenciado, sino pues que uno mismo no tiene las herramientas para saber cómo abordar las diferentes discapacidades que hay. Si bien hay licenciaturas específicas pues para trabajar este tipo de situaciones, pues sí sería bueno que los chicos tuvieran elementos sobre los cuales pudieran abordar al menos generalidades al respecto. Eso desde lo que abordamos nosotros en la Secretaría. Nayib.
Digamos que también otra de pronto problemática o reto también lo veo desde Zipaquirá, cierto trabajo también para el contexto rural, y veo también una problemática que se nos está presentando es el acceso rural. Veo también el poder cumplir con la cobertura de transición, porque actualmente para la zona rural donde me encuentro no contamos con esa cobertura. Es también como muy intermitente la permanencia. Y pues también digamos que otra problemática veo también es como esa corresponsabilidad, ese acompañamiento familiar entre el colegio y pues la familia, ¿no? Entonces creo que sí es como una problemática y son como los retos reales que nos estamos encontrando aquí en Zipaquirá. Gracias, Claro. Nayibe. Y Daisy, que desde tu rol ya digamos como egresada y lo que viste también durante tu formación en el programa, ¿cuáles creen que son esos problemas sociales, culturales, educativos? Bueno, pues en mi caso, pues en el proceso de prácticas lo realicé acá en una parte rural y entonces pues acá digamos que el problema es como con las familias porque sí como lo mencionaba la profe, pues ese problema de corresponsabilidad, de que los papás como que no tienen ese compromiso con los niños, no solamente digamos en el tema educativo de estar acompañando como esos temas que se evalúan dentro de la educación, digamos, en la escuela, sino que pues también hay como esas situaciones que se presentan con los papás, de que a veces son separados o de que sí, pues entonces por esos temas no están muy pendientes. Ok, Daisy, ¿nos recuerdas tú desde dónde te encuentras? ¿En qué municipio? Sí, señora, yo soy acá en el municipio de Tausa, más exactamente en una vereda que se llama La Florida. Eso, muchas gracias. Bueno, ahora en torno a brechas y demandas del sector. ¿Ustedes encuentran alguna desconexión o alguna brecha entre las habilidades que exige el sector educativo o productivo de la región y el desempeño que muestran los profesionales en educación infantil? ¿Ustedes creen que hace falta algo que nos puede estar haciendo falta? No sé. En mi caso creería que, pues, conociendo, digamos, que el plan territorial y todo, ¿cierto? Veo que ahí también está expuesto todo lo que estoy hablando, ¿cierto? Porque ella habla desde aumentar una matrícula, desde trabajar en la primera infancia, entonces veo que sí está expuesto. Veo que siempre se habla sobre capacitar a las familias, sobre ese acompañamiento, siempre también en este plan territorial se habla sobre mejorar cada una de las propuestas. Entonces aquí es donde tal vez me detengo y digo, bueno, la capacitación, sí, obviamente uno dice, bueno, pues capacitar al docente, pero si nos damos cuenta, nivel Zipaquirá, Secretaría siempre nos está brindando esas capacitaciones. Creería más que es más desde el rol docente, ¿cierto? Nosotros que participemos, que las tomemos, que las asumamos, ¿cierto? Porque yo me pongo a pensar y sí, claro, salen muchas capacitaciones presenciales, virtuales, pero veo más que es el rol del docente, de verdad, que lo asumamos, participemos y hagamos uso de estas capacitaciones. Entonces, tal vez diría es eso, no, el plan está, el documento está, la ley, el programa está. Yo creo que está más, es como nosotros docentes y sobre todo de educación superior, ¿cierto? A tener también esta población, ¿cierto? De docentes en formación, es como concientizar y sensibilizar, pensaría yo, que es lo que nos está faltando. Muchas gracias, profe Nayibe. Alejandra, ¿crees que hay alguna desconexión, alguna brecha? Pues yo insistiría mucho en el tema de capacitación acerca de lo que no ve uno en la universidad, ¿sí? O sea, bueno, yo salí de la universidad ya hace un tiempo, pero siento que
lo que uno ve en la universidad versus lo que se encuentra en la realidad es muy distinto, ¿sí? O sea, a ti te enseñan a hacer una planeación, te enseñan cuáles son los pasos de una clase, te enseñan, pero no te enseñan, por ejemplo, que en la realidad te vas a encontrar con 35 niños que cada uno es un mundo completamente diferente. Y a veces eso puede ser choque para los chicos cuando llegan a la práctica, ¿sí? Encontrarse que en la realidad, no sé, cuando uno llega al aula se puede encontrar con niños que llegan a estudiar porque ese es su mundo ideal, aparte de lo que viene en la casa, por ejemplo. Entonces, a veces siento yo que hace falta un poco de herramientas, quizás un poco más de tinte de habilidades blandas para saber cómo abordar ese tipo de situaciones. Si bien uno desde el aula como docente no puede o está limitado frente a muchos de esos casos, a veces sí la idea de cómo abordarlas o a quién acudir o cómo con quién trabajar, porque a veces eso limita mucho el trabajo docente, y no porque uno quiera, sino porque a veces no cuenta con las herramientas para hacerlo. Gracias, Daisy. ¿Tú qué nos puedes decir si hay alguna desconexión o brecha de las habilidades de frente a hoy día, lo que te exige ya siendo, digamos, una egresada? Pues sí, como lo menciona la docente Alejandra, sí, efectivamente, siento que, digamos, si uno en esas prácticas, pues no como que sí vive con los niños, comparte, digamos, lo que ella dice, las planeaciones y demás, pero es muy diferente la realidad que uno enfrenta con ellos. Por ejemplo, en mi caso fue un poco más complejo en el sentido de que la escuela es multigrado, entonces se trabajan todos los grados de preescolar a quinto, entonces es muy difícil también como llegar a impactar a esos estudiantes porque son de diferentes grados y cada uno, digamos, tiene su ritmo de aprendizaje. Entonces siento que sí de pronto falta un poquito más en ese sentido de poder uno como entender mejor esa realidad de esos estudiantes, más allá, digamos, de lo que dice ella, de la teoría, de- pero pues hace falta como esa práctica en sí con ellos. Eso, muchas gracias, Daisy. Ahora, frente a la pertinencia en la normativa. Bueno, pues tenemos en cuenta las actuales exigencias del Ministerio de Educación Nacional frente a la atención integral a la primera infancia. ¿Qué desafíos normativos o de política pública local deben enfrentar y resolver prioritariamente el programa? Digamos, si Alejandra nos puede dar como una mirada, ahorita digamos que la Secretaría se está pensando en formular el plan educativo municipal y teniendo en cuenta también que SIPA es certificado en educación. Entonces, como que cuáles son de esas actuales exigencias del ministerio frente a la atención integral en primera infancia en las políticas. Digamos que en tema de normativa eso no ha cambiado, o sea, en tema de normativa sigue igual las exigencias que se han, digamos, presentado desde un inicio. Quizá ahorita de pronto con el plan educativo municipal cambian un poco porque el plan educativo municipal pues sí está un poco más focalizado. O sea, ¿qué diría yo que habría que tener en cuenta? O sea, las exigencias del Ministerio de Educación son a nivel muy general, ¿sí? En cuanto a normativa, el plan educativo municipal está tratando de abordar desde los diferentes escenarios, pues cuál es la visión que tienen cada uno digamos, de los actores de la educación. Entonces, se han hecho mesas de trabajo con personeros, con docentes, tanto del sector público como del sector privado y demás, y a partir de ahí pues están surgiendo diferentes problemáticas, pero insisto yo que las problemáticas, o al menos dentro de las mesas en las que yo he podido asistir, están mucho más llevadas a la realidad, ¿no? O sea, todos tenemos una idea idílica de la educación, quizá, pero tendría que verse más, insisto, focalizado a lo que sucede en cada una de las aulas o en cada uno de los territorios, porque independientemente de que SIPA tenga tantos colegios, la situación en cada una de las aulas es completamente distinta, ¿sí? Una de las problemáticas pues que más auge ha tomado es precisamente cuáles son las necesidades reales de la educación, ¿sí? Hacia dónde nos estamos dirigiendo con la educación.
claro, en primera infancia pues están las bases de la educación, pero ¿hacia dónde llevaría esa educación? Una de esas, por ejemplo, tiene que ver con, bueno, cuáles son las profesiones hacia el futuro, hacia dónde se están dirigiendo los estudiantes, cuáles son las ideas de futuro que les estamos brindando a ellos ahora con todo el acceso de la tecnología y demás. Pero si tú me preguntas sobre políticas como tal, pues las políticas que hay no han cambiado hasta ahora, o sea, siguen siendo exactamente las mismas. Habría que ver pues cuáles son los desafíos que nos está presentando cuando salga el plan educativo municipal, pero insisto, tienen que ver más con focalizar la educación hacia lo que exige directamente el territorio, o sea, cuáles son las exigencias del territorio. Ejemplo, ¿de dónde vienen las familias que hay ahora en los colegios? Cuáles son las necesidades que tienen esas familias. Gran porcentaje de las familias que están ahora en los colegios y sobre todo en educación inicial son extranjeras, entonces son poblaciones que no permanecen o que si bien permanecen pues tienen unas necesidades distintas a las que nosotros tenemos. Eso yo creería que hay que enfocarlo mucho hacia el tema de lo que hay realmente en el contexto. Más allá un poco, pues obviamente cumpliendo con las exigencias que nos pone a nosotros el ministerio, pero siento yo que hay que focalizarlo bastante hacia donde, hacia lo que encontramos nosotros en los colegios, en las aulas. Gracias, profe Naye. Sí, adicional a lo que dice aquí la colega, eh, adicional, ¿no? Porque estoy de acuerdo con todo lo que dice, apunto lo mismo. También otro desafío sería la diversidad con la que nos estamos encontrando, ¿cierto? Hay diversidad de todos los contextos familiares, yo eso cerraría así. También, pues, en reflexión digo, todo lo que nos trajo la pospandemia. Entonces se empezará a trabajar desde todos esos problemas emocionales que hay y la necesidad que se ve en este momento de ese acompañamiento psicosocial. Yo diría y enmarcaría porque el tema de la salud mental y todo este acompañamiento psicosocial debe estar enmarcado ahí, ya debe estar. Y pues de pronto ya lo que decía ella, ya lo hemos marcado, ya viene ahí, lo de la inclusión educativa, lo de esas brechas tecnológicas, digamos que ya está ahí, hay que seguir trabajando en ello, hay que seguir los temas de socialización y demás. Eso anexaría a lo que dijo la compañera. Muchas gracias. Daisy, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuáles serían esos desafíos normativos para la atención integral a la primera infancia? Pues digo que sí, como Dinos. No se te escucha, Daisy, se te fue la voz, pero sí se ve que tienes micrófono abierto. Intenta otra vez a ver si ahora sí te escuchamos. les decía que sí, que me parece que está muy acertada la normativa, pero que pues sí de pronto debería estar como más enfocada a la realidad de cada uno de los municipios o territorios, teniendo en cuenta que son diferentes las problemáticas que se viven en cada uno de ellos. Ok, muchas gracias, Daisy. Bueno, ahora, frente a las trayectorias, los aportes, la proyección curricular. Bueno, además de haber identificado como estas brechas o necesidades, ¿qué aportes, fortalezas o transformaciones consideran que ha generado el programa de licenciatura en educación infantil acá en el territorio? También, ¿cuáles son esos aportes, esas fortalezas que se ha tenido con las instituciones educativas, con las prácticas pedagógicas, desde el currículo que estamos implementando y pues el modelo de gestión curricular que estamos llevando a cabo? ¿Cuáles han sido esos aportes y fortalezas que ustedes han visto en nuestro programa? Bueno, yo siento que hay una visión más renovada, ¿no? Siempre que uno
va a las prácticas, llega con una idea de cambiar el mundo y esa idea siempre tiene que mantenerse, ¿sí? Porque a veces uno en el ejercicio docente, en el diario, pues va perdiendo como esa capacidad de ver las cosas desde un punto de vista nuevo y siento yo que ese ha sido un aporte grande que han podido traer los chicos de las prácticas acá. Cuando nosotros tenemos las reuniones con ellos al iniciar las prácticas, uno, pues se enfrentan primero a que no todos van a poder hacer las prácticas directamente con primera infancia, ¿sí? Porque pues por sus temas, digamos, laborales o todo lo demás, algunos tienen que hacer las prácticas, por ejemplo, con adultos en CLEI, otros los hacen con chicos de modelos de flexibilización en las tardes, pero siempre están abiertos a poder hacer las prácticas en cualquiera de los escenarios indiferente a que, a que la población se ajuste a lo que ellos, digamos, vienen trabajando. Eso pues habla muy bien de la formación que ustedes están teniendo con ellos, sobre todo en la formación ética. Ahora bien, el ajuste a las edades que ellos están trabajando pues se ha podido llevar muy bien porque han logrado de una u otra forma ver que los contextos son distintos. En lo que decía la profe Nayibe, que uno trabaja con una multiplicidad de contextos, de personas, de poder trabajar, por ejemplo, en la alfabetización con adultos, me parece espectacular que lo logren hacer, o sea, que lleven el proceso que quieren trabajar con primera infancia, pero que lo logren trabajar con adultos, siento yo que ha sido una fortaleza grande, porque hay varios colegios que tienen CLEI, hay varios colegios que necesitan ayuda, y que ellos puedan trabajar eso con ellos me parece muy bien. Yo creo que les voy a resaltar mucho ese tema de flexibilidad y como de llegar con una idea nueva a lo que quieren hacer dentro de las aulas. Muchas gracias. Profe Nayibe. Lo que dice la profe Alejandra, participo también del proyecto de modelo flexible por las tardes. Entonces veo y rescato también acá los currículos, de verdad, cómo se han flexibilizado, ¿cierto? Porque tengo la experiencia, lo que digo, para trabajar para primera infancia, ¿cierto? En las mañanas y en la tarde. Entonces hago este empalme y digo, totalmente se ha flexibilizado, se ha pensado, ahora siento que somos más conscientes, se ha pensado en el contexto a los que estamos llegando, ¿cierto? A la población. Y veo también cómo esta parte del aprendizaje, ¿cierto? Que se genera como los resultados que necesitamos que ya sea el practicante, el estudiante, el docente en formación, llega a trabajar a partir de un juego, a partir de una exploración, a partir de una transformación, de una exploración, de unos pilares del arte, de la literatura, de ese vínculo afectivo. Entonces creo que esos son como algunos cambios que se tienen que resaltar y se deben seguir trabajando. Y eso, digamos, lo que decía la estudiante aquí también, lo que decía, profe, sí, la teoría la tenemos, pero a la práctica pero ahorita puedo darme cuenta que sí, muchos de estos practicantes nos llegan al aula hasta generándome ideas, ¿sí me entiendes? Entonces veo que esto se debe continuar, es una fortaleza a nivel educativo. Listo. Gracias, profe. Daisy, ¿nos puedes contar como qué aportes, fortalezas eh, tienes pues de tu formación con nosotras como licenciada? Pues sí, digo que resalto mucho la flexibilidad que la universidad nos brinda respecto al tema del tiempo, teniendo en cuenta que siendo la formación virtual nos da ese tiempo para poder trabajar y estudiar y asimismo como potenciar nuestra creatividad para poder dar esos temas de una manera más pedagógica, para poder como fortalecer esos conocimientos en esos estudiantes y también pues como aplicarla directamente en el territorio donde estamos, como para evitar, digamos, esos temas de desplazamiento. Entonces siento que en ese sentido la universidad sí ha sido muy flexible y pues es un gran aporte porque pues desde ahí uno puede como dar ese impacto positivo en esas instituciones. Muchas gracias, Daisy. Bueno, ahora pensando en esos desafíos futuros de la educación infantil, ¿qué aspectos deberían fortalecerse, mantenerse, incorporarse para garantizar la pertinencia social y académica del programa? ¿O qué debemos incorporar? Yo voy En a mi hablar caso, desde, ay, dale. perdón, sigue, tranquila. No, sigues tú, eres tú, yo fui la que me salté, pero no importa, callada, dale.
Tranquila, vale. Yo voy a hablar desde el desconocimiento porque digamos que no sé si eso esté dentro de su currículo. Yo hablo de pronto desde lo que ve uno en el ejercicio de la secretaría al diario y me auno a lo que decía la profe Nayibe y es el tema psicológico y emocional. Sí, yo creo que ahorita eso nos desborda porque no solo los niños o es más evidente ciertas dificultades con los niños, sino que nosotros no sabemos cómo abordarlas, ¿sí? Y el no saber cómo abordarlas no puede partir desde la experiencia, es decir, no puede partir en el que yo llego al aula, me estrello con las 35 cabecitas que tengo y de ahí miro qué hago, sino que siento yo que sí debe haber algo de formación desde esa parte, no sé, tal vez cómo abordar las diferentes situaciones, cómo actuar frente a, eh, voy a hablar de particularidades, no sé, dentro, por ejemplo, de los manuales de convivencia hay que abordar todo el tema de las rutas de atención que tienen que ver con las situaciones de convivencia que se presentan. Y cuando uno se fija, eso queda en la teoría, pero queda en la teoría porque pues a mí nunca me han enseñado cómo abordar una situación, no me han enseñado qué es una situación de convivencia, cuáles sí lo son, cuáles no lo son, cómo las abordo, cómo no las abordo, cuándo tengo yo, por ejemplo, que avisar a un tercero, en este caso, por ejemplo, a entidades externas como salud, como policía y demás, y muchas veces es por desconocimiento y no necesariamente de uno, porque uno puede leerlo y uno puede leer la normativa y se la puede aprender al pie de la letra, sino porque en la acción y en la vivencia es distinto. Y muchas veces se requiere más de un apoyo o de una educación de esas habilidades blandas desde lo emocional, desde cómo puedo yo abordar una situación que afecta a alguien más pequeño que no tanto leerlo. Sí, el leerlo yo lo puedo leer, yo lo encuentro, yo lo googleo, yo ahora con la IA todo es súper fácil de encontrar, pero en la vivencia, en la práctica con seres humanos es una cosa completamente distinta. Entonces siento que sí habría que abordar un poco eso, o sea, cómo trabajo yo las situaciones que se me presentan en la casa, como si un niño llega a contarme a mí, insisto mucho porque de verdad el tema tiene mucho peso en este momento, que está siendo abusado, cómo lo abordo yo, si un niño me dice que está siendo golpeado en su casa, cómo lo abordo yo, si hay una presunta situación de bullying, cómo lo abordo yo, y no desde la frialdad del docente que a veces nos, digamos que nos aborda, sino desde, pues, siendo un ser humano también. Gracias. Profe Nayibe. Sí, sí, señora. Perdóname, ¿me recuerdas la pregunta? Sí, estaba que me hablaba y ahorita me puse a pensar en el proceso. Sí, como qué aspectos dentro de nuestro currículo, el programa, deben mantenerse o deben incorporarse de lo que tú has visto de nuestras practicantes. Sí. Me parece también que, y también resalto, de pronto lo manejen, de pronto lo digo como para que tenerlo en cuenta, porque pues que lo tenga así muy, muy, muy claro no está, entonces vale la pena la aclaración que haga, ¿cierto? Me parece también importante trabajar sobre una pedagogía humanizante, ¿cierto? Lo que decía la profesora, por todo lo que nos está llegando al aula, ¿cierto? Sea de corresponsabilidad, sea de muy puntual, del extranjero, del migrante. Entonces tenemos que estar en la capacidad de adaptarnos nosotros a ellos a nosotros, no, nosotros como docente adaptarnos a ellos y traer que su aprendizaje, su tradición, su costumbre, meterla a nuestro currículo. O sea, es que ese es el juego de nosotros. No es esa costumbre suya, déjala ya, no. Es nosotras, entonces me parece importante mantenerlo o algo. También apuntar mucho a la innovación pedagógica, también sobre todo en la primera infancia, seguir trabajando sobre el juego, sobre esa transformación, sobre esa innovación educativa. También me parece tener en cuenta sobre ese proceso humano, o sea, estamos trabajando con niños sobre esa educación humanizante y a mí sí me gusta resaltar eso porque nosotros desde el aula ofrecemos esos espacios seguros, esos ambientes seguros. Entonces, más que la academia que somos, el escolarizar, sino ofrecer, aprender a socializar, aprender a resolver conflictos. Entonces, eso sí me parece que lo sigan manteniendo, ¿cierto? Esa importancia de ese trabajo cooperativo, ese aprendizaje mediado, ese desarrollo social, me parece muy importante. Y pues también ir apuntando a lo que nos está mediando ahorita el mundo, ¿cierto? Meter esa innovación, esa tecnología educativa, pues porque sabemos que estos niños desde la primera infancia ya traen un chip diferente.
Entonces pienso que también desde esta primera edad empezar a trabajar sobre esta tecnología educativa. Muchas gracias, profe. Daisy, ¿qué nos puedes contar? Como que debemos mantenernos, fortalecer en el programa, o tú qué crees que debemos incorporar al currículo de la licenciatura. Pues ya como lo mencionaron las docentes, pues sí, diría que de pronto el tema de la inclusión inclusiva, educación inclusiva, en el tema de que, como lo manifestaban ellas, a veces uno llega al aula y se enfrenta con alumnos que de pronto tienen algún tipo de discapacidad y como que no se sabe cómo darle, transmitirle este conocimiento. Entonces pienso que de pronto sería bueno incorporar un poquito más ese tema en cuanto a esas diferentes discapacidades para saber cómo abordar ese aprendizaje. Listo, muchas gracias, Daisy. Ahora, pasamos al segundo eje de preguntas del desarrollo de competencias. El objetivo de estas preguntas es poder analizar la alineación del perfil del egreso con los desafíos contemporáneos y prospectivos de la disciplina, enfocándose en la inclusión, en la interculturalidad y en la TIC. Digamos que ahí vamos también hilando un poco más fino desde las respuestas que ustedes nos han brindado. Entonces, frente al tema de prospectiva y TIC, pensémoslo para los próximos 5 o 10 años. ¿Qué competencias tecnológicas y pedagógicas serán indispensables en el licenciado en educación infantil para garantizar una transformación digital que beneficie realmente a las niñas y los niños en el contexto local y regional? ¿Cuáles creen que son esas competencias tecnológicas y pedagógicas en la formación de licenciados infantiles? Yo me iría un poco por el tema ético, ¿sí? La tecnología ahorita es disponible para todos y la información es disponible para todos, pero hasta donde yo también puedo trabajar de cierta forma con esa tecnología que tengo disponible y más con niños en primera infancia, hasta donde también está disponible la tecnología para ellos y la información que uno encuentra ahí. No, o sea, en mi época, hace muchos años, pero sí, el tema tecnológico, no, o sea, tú tenías que ir a la biblioteca, tenías que averiguar, tenías que leer, tenías que buscar. Y si bien la tecnología en este momento a nosotros nos da muchísimas facilidades, como por ejemplo el hecho de poder estar reunidos acá, también hasta donde el acceso a la misma es bueno o no, y hasta donde yo podría también guiar a los niños al respecto con eso, ¿sí? O sea, tal vez el mostrar las habilidades que se pueden tener o las fortalezas que se pueden adquirir a partir del tema tecnológico, pero también los riesgos. Yo siento que eso es importante mostrarlo. A veces, eh, a veces no, en la mayoría de los casos hay muchas cosas que no se enseñan en casa y que tristemente tienen que enseñarse en el colegio, pero tienen que enseñarse en algún lado. Si bien los niños pueden tener acceso a muchas cosas, pues también creería yo que hay que enseñar ese límite pero pues para poder enseñar el límite hasta donde puedo ir yo, pues tiene que haber un tema ético grande de parte pues de los licenciados. Muchas gracias, profe Najib. Considero que el futuro licenciado, sí, el mundo, lo que digo, estamos en esta era tecnológica y sí, claro, debe saber manejar todas estas competencias digitales, ¿cierto? Tienen que estar. Pero vuelvo al tema de pronto que tocaba anteriormente, es que ese pedagogo tiene que tener esa sensibilidad pedagógica y humana. Él la debe tener para poderlas aplicar, ¿cierto? Porque no se trata solamente bueno, que sí, que el futuro licenciado maneje, él las maneje, todas las apps, todas esas guías que hay, ¿cierto? Sino saber de verdad cómo las puede aplicar a su práctica pedagógica, cómo todo ese conocimiento tecnológico que tiene, de qué manera puede enriquecer el aula, ¿cierto? Pues a partir de toda esta tecnología que tiene, cómo la puede aplicar a la primera infancia. También veo que se debe trabajar en ese pedagogo y recordarle que esta tecnología, el juego, la aplicación nunca va a reemplazar en el aula como ese juego, esa interacción, ese contacto, esa interacción con el otro, ese vínculo afectivo.
Entonces es como a ese futuro pedagogo de verdad dejarle que es una herramienta importante la tecnología y hace parte de ese, ya ahorita de ese desarrollo integral del niño, pero hay que potenciar en ese niño, en ese infante que va a tocar como ese pensamiento creativo, ese pensamiento lógico, la importancia de una inclusión educativa. Eso digo, pues porque sí, ya es indispensable las competencias tecnológicas que llegaron a nosotros, también involucrar a los niños como en esos ambientes híbridos, ¿sí me entiende? Así estemos en la ruralidad, pero tenemos también que proponer como esos espacios, pero va en el rol del pedagogo, cómo va a hacer ese buen uso de esa inteligencia artificial, de esa mediación, de ese TIC, mirar cómo va a innovar su aula por medio de estas herramientas. Muchas gracias, profe Nayibe. Daisy, qué nos puedes contar? Como cuáles pueden ser esas competencias tecnológicas y pedagógicas para la formación del licenciado en educación infantil. Pues sí, considero que, como lo mencionan las docentes, es estar como en esa constante actualización de esas tecnologías, pero a su vez también saber dar ese buen uso, de que esté enfocado, digamos, en esas actividades rectoras que de cierta forma contribuyan en el bienestar de los niños, de que se les dé ese buen manejo a esas tecnologías para lograr ese aprendizaje que se espera para esos niños y niñas. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué manera el modelo H-Learning, pues que nosotros en la UNAD manejamos, de qué manera prepara el futuro docente para reducir la brecha digital en la primera infancia sin perder ese enfoque humanista, que ya nos lo ha venido también resaltando la profe Nachive? ¿Cuál sería como la manera de ese modelo que en nuestro caso también ya estamos pasando a una educación híbrida como universidad abierta y a distancia? Pues me voy a adelantar a la profe Alejandra mientras em, pues yo veo ahí sí, o sea, y resalto de verdad todo lo que hace este modelo, ¿cierto? Ustedes, cómo fortalecen esa autonomía, cómo tienen esa flexibilidad, esa oportunidad de verdad, ¿cierto? Y cómo les unen a esas competencias digitales. Entonces aquí lo que digo es que de verdad lo que debemos garantizar en estos docentes en formación es ver que no deshumanizar sería la palabra para utilizar estos procesos formativos, ¿cierto? Lograr que sí, que se trabaje esta tecnología, pero también desde esa sensibilidad social, desde la comprensión, desde la empatía, desde esa parte emocional. Entonces creería que se debe seguir trabajando la importancia de crear esos vínculos pedagógicos. Lo tenemos que tener, seguir trabajando sobre esa innovación tecnológica. Y sí, como lo he venido trabajando y diciendo, la formación humana, y eso se trabaja desde la universidad, ¿cierto? Todo lo que tiene que responder, conocer esos contextos, esas realidades a las que nos estamos encontrando, como es la realidad de nuestras infancias actuales. Parece que es muy importante, pues porque este es el docente del siglo XXI, que se está enfrentando a estas infancias actuales. Muchas gracias, Alejandra. ¿Me puedes repetir, porfa, la pregunta? Sí, que de qué manera el modelo H-Learning de nosotros de la UNAD prepara al futuro docente para reducir la brecha digital en la primera infancia sin perder ese enfoque humanista. Recuerden que esta pregunta es también pensándonosla a futuro, en perspectiva de 5 a 10 años. ¿Sí? Okay. Mm, bueno, yo creería que el tema, insisto, sí, el tema tecnológico sigue siendo importante, lo demuestran ustedes pues digamos, al permitir el tipo de educación que tienen, pero hay que insistir en el tema presencial, ético, el persona a persona, sí, el estar ahí, porque finalmente pues nosotros estamos trabajando con personas. Si bien una de las pretensiones que se tiene o lo que se dice o lo que dice todo el mundo es como en algún momento nos van a reemplazar a todos por robots, yo creería que el tema educativo difícilmente podría ser
porque, y eso hay que dejarlo claro con los chicos, con los licenciados, con los estudiantes, porque finalmente, claro, uno en el colegio y en la universidad y en todos los ámbitos educativos aprende algo, ¿sí? Pero una de las cosas que uno más se lleva de todos esos escenarios es el tema humano, lo que mencionaba la profe Nayibe, o sea, el contacto con las personas, con los compañeros, con los estudiantes, con los profesores, es lo que uno se va a llevar. Entonces, creería yo que habría que sí, seguir insistiendo en ese tema de que independientemente de que la tecnología está, pues hay ciertas profesiones o ciertos espacios que tienen que seguir permitiendo el contacto presencial. Bueno, muchas gracias. Daisy, ¿tú de qué manera crees que el modelo en el que fuiste pues formada como licenciada en la Universidad Nacional Abierta de Distancia puede preparar al futuro docente para reducir esa brecha digital en primera infancia? Pues sí, yo siempre he resaltado que en la UNAD se forma mucho ese tema humano, en el sentido de que al estar uno en contacto con los niños, uno está como atento a esas necesidades y digamos que no saben dar esos conocimientos para incorporarlos en esas aulas, pero siempre también tratando de que se maneje como en las necesidades de los niños. ¿Sí me hago entender? O sea, como el material didáctico que uno maneja, que no siempre es simplemente las TIC, sino que también uno utiliza de pronto un juego, de pronto algo que realmente donde se está compartiendo con ellos de manera presencial. Ok, muchas gracias. Bueno, por acá llegó nuestra estudiante Liz. No sé si Liz puede abrir micrófono para, bueno, estamos haciendo una serie de preguntas, Liz, en este apartado. Es en torno como a competencias del programa para la formación de licenciado en educación infantil. Entonces, no sé si puedas abrir el micrófono y contarnos tú qué piensas del modelo que estás recibiendo en tu formación como licenciada. ¿Tú cómo crees que este modelo de formación, que ahorita estamos como la formación híbrida, prepara al futuro docente para reducir la brecha digital en la primera infancia, sin perder ese enfoque humanista? Buenos días, profes. Hola, Liz. ¿Cómo están? Sí, sí, tengo como el momento para hablar precisamente en este momento. Gracias. Bueno, pues, como lo veo, como lo percibo, como me ha parecido a mí el modelo híbrido, ¿sí? De educación docente, de formación docente, ¿sí? Pues digamos que nos da muchas herramientas en cuanto a la parte del uso de las TIC, o sea, obviamente es el fuerte, em, pero pues al mismo tiempo sí tiene muchos contenidos y actividades que lo llevan a uno a trabajar en campo, a tener contacto con los niños, a realizar actividades y nos enseña mucho, pues, digamos, trabajar desde la inclusión, desde el trabajo en equipo. Entonces, pues digamos que me ha gustado, pero sí siento que, digamos, en mi opinión personal, pues como que sí me hace falta un poco más la parte de estar en el lugar, ¿sí me entiendes? Como de poder ir poniendo en práctica, a pesar de que hay actividades que lo invitan a uno a hacerlo, se me ha dificultado un poco porque yo no estoy en un colegio aún no estoy presentando mis prácticas, entonces digamos que sí tengo que buscar mucho esos espacios y pues a veces es difícil, ¿sí? A veces es difícil cuando uno no está inmerso todavía en el campo. Pero pues digamos que las herramientas están, las herramientas la universidad las da, digamos, sobre todo en cuanto a los contenidos. Ok, muchas gracias. Les recuerdo a todas que en el chat tenemos nuestro registro de asistencia para que se pasen un momentito por allí y puedan ir registrando sus datos. Bueno, ahora frente a inclusión e interculturalidad. Nosotros como UNAD, pues se promueve la formación de un educador como intelectual transformativo capaz de atender la diversidad.
Acá en la región, digamos, Daisy en Tausa, nosotros acá en Zipaquirá, Liz en Chía, ¿cuáles son los mayores retos que el egresado debe reconocer para liderar contextos de la educación inclusiva, intercultural y de equidad de género? ¿Cuáles creen que son esos retos? Yo creería que primero reconocer que existen, ¿sí? Uno como profe, independientemente de sus creencias, de la religión que practique y de todo lo demás, tiene que estar abierto a, ¿sí? Y no puede ser un tema simplemente de tolerancia, ¿no? O sea, yo tolero que existen, no. Yo también tengo que conocer de qué se trata cada una de las cosas a las que me puedo enfrentar, ¿sí? Entonces, hablando, por ejemplo, del tema de equidad de género, del tema de inclusión, a veces nosotros como personas, no como profesionales, nos casamos con una ideología y a veces eso nos impide ver las cosas de otra forma en el ámbito profesional. Entonces siento yo que como docentes uno tiene que tener presente siempre la cantidad de cosas que se puede encontrar para que asimismo las pueda abordar. ¿Sí? Si yo no soy consciente de que existen, si no las reconozco, pues no las voy a poder abordar. Uno. Dos, el trabajo con los mismos estudiantes tiene que estar alrededor exactamente de eso, de reconocerlas y de aceptarlas. Si bien no necesariamente tiene que ser el yo comparto o no comparto esa idea, pues sí el reconocimiento de que existen. Desde que uno sea capaz de reconocer que existe esa interculturalidad, esa multiplicidad de situaciones, pues va a poder también tener de una u otra forma herramientas para aceptarlas. Los niños de primera infancia tienen una particularidad y creo que todas las que estamos acá lo sabemos y es que no tienen filtro. Los niños van diciendo las cosas como les salen. Pero a veces también eso tiene que ver de, pues, de cosas de crianza, de cosas de casa y todo lo demás, pero que en el aula se pueden moldear mejor. A veces los niños son crueles con otros niños que tienen o que tienen alguna condición diferente, ni siquiera tiene que ser una discapacidad, una condición distinta. El hecho de ser extranjero, el hecho de pertenecer a otra religión, el hecho de no utilizar la misma marca de ropa, etcétera, que a veces son cosas que nos parecen mínimas, siento yo que sí hay que aprender a abordarlas con ellos, pero eso es un trabajo de humanización, es un trabajo de reconocimiento, es un trabajo de no casarse uno tal vez con ideologías, si bien uno las puede respetar, no tiene por qué casarse con ellas para poder abordarlas, para poder trabajarlas. Muchas gracias. Najime, ¿cuáles creen que son esos retos? Los retos creo que es comprender, comprender, manejar y adaptarnos a lo que significa, ¿verdad?, la inclusión, ¿cierto? Que tener, no solamente es como el acceso escolar que hay o limitarse, no, de verdad de entender y comprender a qué se hace ese uso, de verdad, ese concepto de la inclusión, ¿cierto? Y que se vea reflejado, ¿cierto? Tanto en el aula, en su práctica pedagógica, en un currículo, en una evaluación. Creo que es un tema muy importante que aún nos confunde, aún tenemos que entrar a replantear y comprender. Creo que ese es un reto importante. Creo que también, pues sí, lo hablábamos anteriormente, como de capacitarnos, de manejar el tema de la diversidad, otro reto del enfoque diferencial, de esas prácticas innovadoras, de esa educación emocional. Y pues todo esto lo tenemos que aprender y manejar pues para podernos enfrentar a nuestros contextos, ¿cierto? Que cada vez son más complejos, cada vez son más diversos. Eso pensaría que son los retos, los que el estudiante y nosotros como profesionales debemos estar muy bien capacitados para empezar a liderar. Muchas gracias. Daisy, ¿cuáles crees que son esos retos para poder liderar Pues esos digamos contextos? que sí, claro que sí. Ya tenía con nuestros niños y niñas, sería como el tema de planificar y llevar a cabo esas actividades enfocadas a esa diversidad, no solamente en el tema de las discapacidades, sino también en esos estilos y ritmos de aprendizaje que cada uno de ellos pues tiene.
para que de esa manera pues se dé esa educación inclusiva con todos y cada uno de ellos. Listo, muchas gracias, Daisy. Ahora, ¿qué competencias adicionales requiere el licenciado en educación infantil para interactuar de manera pertinente en escenarios interculturales? ¿Cuáles serían esas competencias adicionales? Yo insistiré siempre en el tema de las habilidades blandas, porque estamos trabajando con personas, ¿sí? Ahora, uno no está trabajando, uno creería que solo trabaja con los niños que tienen el aula, pero pues uno siempre trabaja también con las familias, ¿sí? Cuando uno tiene que abordar alguna problemática, cuando uno tiene que felicitar, cuando uno tiene que, lo que sea que uno tenga que hacer con los niños, siempre va a tener que trabajar con las familias también. Y eso requiere muchísimo de habilidades blandas, porque em, si bien en algún momento uno trabaja con adultos, en este caso con las familias, pues todas las familias tienen creencias distintas y no con todos se trabaja de la misma forma y no a todos se les puede abordar de la misma manera. Y eso muchas veces no requiere las habilidades de el diseño del currículo, ni del diseño del PIAR, ni de el diligenciamiento del observador, para nada, sino que requiere de habilidades blandas, sobre todo en un tema de comunicación. Yo como le comunico a un papá que yo observé que su niño probablemente tiene una dificultad para aprender a leer, o cómo le comunico a un papá que de pronto el niño tiene una dificultad para comunicarse, cómo le comunico que lo voy a remitir a orientación. No puede ser simplemente nos reunimos, hablamos y hacemos un acta, eso requiere de habilidades blandas que muchas veces cuesta muchísimo desarrollar, pues precisamente porque uno ve una cosa en la teoría y te dicen dentro de lo normativo tú tienes que llenar este y este y este formato, pero nunca te enfrentan a cómo te vas a tener que reunir con unos papás para abordar la situación que se tenga que abordar. Entonces siento yo que hay que trabajar mucho en ese tema de habilidades blandas. Gracias, Alejandra. Profe Naye. Sí, igual, también, igual le sumaría también a eso la importancia de sí, esas competencias comunicativas indispensables, también que tenga este educador infantil como desarrollo, también, no, la fortalezca, porque las tenemos, es saberlas fortalecer, trabajar en ellas, esa sensibilidad cultural, también por la población que nos está llegando, esa capacidad de escuchar, de ese trabajo comunitario también, ¿cierto? Por todos los escenarios que nos están llegando. Entonces, pensaría así, me parece fundamental. También el tema, saber trabajar y saber abordar todo lo que tiene que ver con la resolución de conflictos, ¿cierto? Sobre esas pedagogías inclusivas, sobre la construcción, la empatía, esa construcción ciudadana, me parece que es muy, muy importante. Esas serían las competencias que me gustaría que el educador infantil desarrollara. Gracias, Daisy. ¿Qué competencias adicionales se requieren para un licenciado en educación infantil? Sí, como lo mencionaban las docentes, siento que esas competencias hay que aprender a interactuar, porque no solamente pues está trabajando con niños, sino que pues también uno está como en esa interacción con otros docentes, con los padres de familia, y pues entonces es como también entender ese tema de cómo abordar, cómo dar esa comunicación asertiva con todos y cada una de estas personas que forman parte de ese proceso educativo. Gracias, Daisy. Ahora, ¿qué habilidades de gestión social son críticas para que el egresado actúe como un intelectual transformativo en el marco de políticas públicas? ¿Cuáles creen que son esas habilidades de gestión social para que pueda también, digamos, atender, reconocer, ¿cierto? Que hay una normatividad, unas políticas públicas y cómo lo puede también garantizar en el aula? ¿Cuáles serían esas habilidades de gestión? Pensaría de pronto que una forma, ¿cierto?, que lidere estos procesos sería la oportunidad que ellos tengan de generar proyectos educativos,
generar esos proyectos comunitarios también en la parte social, porque veo que el docente no solamente está para enseñar, ¿cierto? Sino lo que usted está diciendo, o sea, qué competencias podemos desarrollar en ellos, qué habilidades pueden tener. Claro, el docente, el que estamos formando, tiene que llegar al aula, a la comunidad rural, urbano, y esa puede ser una posibilidad que nos brinde ese proyecto donde se pueda evidenciar esa transformación social, esa oportunidad que está brindando, esa participación de las familias, ¿cierto? Y pues aquí retomamos de verdad lo que nos propone el sistema educativo a nosotros, ¿cierto? Porque está el derecho, está la política, está el programa, pero creo que aquí el docente puede garantizar y ayudar a que se cumpla, a que si está el decreto, la ley, el programa, con su proyecto, ayuda, o sea, nos recuerde de verdad y a las familias, esto existe, vamos a trabajar en ello. Entonces creería que puede ser una oportunidad para este educador infantil y pues ahí se va a resaltar en ellos también ese liderazgo pedagógico que tiene, la oportunidad, de pronto generar hasta esas alianzas, esa construcción, ¿cierto? De todas las ideas que tenga también el estudiante, puede generar como la construcción hasta de una política pública. ¿Por qué no? ¿Sí me entiende? O sea, como volando. Si él va a empezar a trabajar en esto, pues genere proyecto y vamos para arriba. Creería que esa puede ser de pronto una habilidad, ¿no? Veo así como esa gestión social desde el estudiante que estamos formando. Gracias, Alejandra. Yo creería que habría que motivar a los chicos para que empiecen a participar de todas las posibilidades que existen, ¿sí? A veces, por ejemplo, desde la misma secretaría se hacen muchos llamados a lo que decía la profe, por ejemplo, a proyectos, a mesas de trabajo, pues, diferentes instancias que les podrían permitir a ellos desarrollar habilidades, por ejemplo, de liderazgo, donde su voz pueda ser escuchada, donde finalmente ellos que son los actores, unos de los actores principales de la educación puedan mostrar cuáles son digamos, las problemáticas que hay y no llegan, ¿sí? Y no, obviamente no hablo solamente de los estudiantes, sino en general, de los docentes, de los padres de familia, en fin. O sea, los escenarios existen, ¿sí? Para que ellos puedan participar de todo el tema de construcción, por ejemplo, en este caso, lo que mencionaba la profe de política pública y todo lo demás, pero no sé si tal vez falta de pronto motivación o de pronto mostrar esos escenarios en los que ellos pueden participar y cómo su voz puede ser vista, ¿sí? A partir, sí, estoy de acuerdo con el tema de la misma formulación de proyectos que ellos podrían hacer desde el aula, pero también desde la participación en otros entes, desde la participación en otro tipo de escenarios donde también pues puedan ser visto el ejercicio que ellos realizan. Gracias, Daisy. ¿Qué habilidades crees que debe tener el egresado para que sea un intelectual transformativo, de acuerdo al marco de las políticas públicas? Por allá, tú que viste cursos en torno a temas de políticas de atención a la primera infancia, ¿qué nos puedes decir? Pues primero que todo, pues identificar como esas necesidades y a partir de ello generar esas estrategias que logran esa transformación que se necesita a partir de esas necesidades y que ya se han identificado y pues de los programas que se han dispuesto para ello. Listo, muchas gracias. Ahora, considerando el papel fundamental del educador infantil en el desarrollo humano sostenible frente a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cómo debería ser el perfil del profesional que responda eficazmente a la construcción de comunidades más solidarias y equitativas para las infancias acá en nuestra zona? ¿Cómo debería ser ese perfil? Que ya por ahí lo hemos dicho. Y yo creería, en primer lugar, que tiene que ser una persona con una capacidad humana y ética gigante. Yo creo que eso nos hace falta mucho en la actualidad. Dos, tendría que ser una persona con un liderazgo propositivo, ¿sí? Y una persona con unas habilidades emocionales enormes. Sí, siento que eso nos hace falta muchísimo, porque insisto, la teoría es muy fácil de encontrar, la teoría es muy fácil de abordar, pero lo humano no. Y mientras sea una persona que venga con unas bases fuertes en todo el tema ético, en todo el tema humano y en el tema del liderazgo, pues
yo creo que va a funcionar muy bien. Gracias, profe Nayibe. ¿Cómo debería ser Y ese así me perfil? a mí me parece también, sí, cómo debería ser y también de pronto que el estudiante tenga claro en este momento cómo están esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Porque si los revisamos, pues sí, ahí sabemos y nos expone el tema de la inclusión, el tema del bienestar emocional, está, ¿cierto? El desarrollo de la ciudadanía, la sostenibilidad, sí, está. Entonces, de pronto es eso, seguir buscando ese perfil, el fortalecimiento de ese perfil, pero también creo que territorios, hablo por sí, partirá, ¿cierto? Y lo que decía la compañera Alejandra, necesitamos de verdad ser profesionales más sensibles a las diferentes problemáticas que tenemos. De pronto también esos profesionales que sean más empáticos, que sean más solidarios, ¿cierto? Desde esa parte emocional creo que sí hay que trabajarlo mucho y hay que tenerlo tanto en el documento como en la práctica. Gracias, profe. Daisy, ¿cómo debería ser ese perfil del profesional en torno a los objetivos de desarrollo sostenible? Pues digo que el perfil del profesional tiene que ser muy humano, como siempre nos lo dicen en la UNAD, de que esté muy enfocado a estar en esa escucha activa y atento a esas necesidades de estos niños. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a nuestro último eje de preguntas, el cual tenemos 10 minutos para resolverlo y es en torno a las oportunidades de mejora. Entonces, acá vamos a identificar necesidades formativas, actualización curricular y el papel de las alianzas interinstitucionales. Entonces, desde la transformación curricular y de manera concreta y también un poco autocrítica, ¿qué temáticas, áreas de conocimiento o prácticas deben fortalecerse o transformarse urgentemente en el currículo para responder mejor a las realidades de las infancias acá en nuestra región? ¿Cómo lo han percibido? De pronto, no sé, Alejandra, en reunión, si has tenido contacto con rectores, ellos que te pueden decir de nuestros practicantes, la profe Nayibe, que ha sido cercana acá a nosotros en la UNAD, como qué temáticas, áreas de conocimiento, prácticas deben fortalecerse o transformarse para nuestro currículo. No, Yo, pues pensaría en seguir como trabajando y fortaleciendo el tema. De pronto es como repetir y repetir, ¿cierto? De pronto dirán de lo que estamos hablando, pero creería que no olviden, no olvidar seguir trabajando en el estudiante, su educación emocional. Vuelvo y digo, el tema de la inclusión, como docente a mí me pasa, yo conozco qué es la inclusión y trato de aplicarla en el aula, fuera del aula, en la actividad, pero lo olvidamos, nos toca eso, en el tema de la inclusión de verdad, de trabajarla y en el discurso aquí hablar, uno lo hace, ¿cierto? Pero ya aplicarlo, entonces creo que desde la práctica, desde el ejercicio, desde el proyecto que se esté manejando, ¿cierto? Mirar también y poner como esos escasos de estudio, hablar sobre la diversidad, cómo podemos atender a ellos, el tema de la diversidad, ¿verdad? Esa atención que estamos brindando, el tema también del trabajo con familia, ¿cierto? Porque se está trabajando ahorita y la familia llega y nos deja el niño y ya, allá se educó, allá, no, tener de verdad esa conciencia y eso se hace de verdad, lo que decía la compañera aquí, la estudiante, en la universidad hay mucho tema, pero cuando se vamos a tocar niños es otra realidad. Entonces empezar a generar esa estrategia de cómo involucro a la familia, esa estrategia desde el taller, desde el cuaderno, desde la entrevista, todo eso se puede hacer con familias. Entonces esas estrategias sí las podemos brindar desde la universidad. Bueno, cómo participa y cómo lo meto en este proyecto, en la llamada, en la cartelera, ¿sí? Entonces creo que el trabajo con familias también lo podemos trabajar desde la universidad. Veo también el uso de las tecnologías, ¿cierto? El uso desde la tecnología ahorita no es decir, no hagan, no utilicen el chat GPT, no, sí, úsenlo,
úsenlo porque es lo que nos está brindando y tenemos que estar en ello. Úsenla, qué rico, tráigamela, mis trabajos son todos, todo, ChatGPT, rico, hagámoslo, pero ahí viene mi pregunta. Entonces empezar a trabajar con el estudiante como, listo, entonces hágame un podcast, listo, pues entonces hágame un video, ¿sí me hago entender? O sea, hacen uso de esas tecnologías, pero como docente, ¿cuál es ese valor agregado que voy a colocar? Me parece importante tener y trabajarlo como docentes universitarios con nuestros estudiantes, ¿cierto? Ofrecer también eso, que se siga trabajando el tema investigativo, que sigan buscando ese pensamiento crítico, creativo, lógico. Eso sí me parece muy importante, tanto en los estudiantes como en los infantes que nosotros estamos tocando a diario. Eso es. Gracias, profe Nachibe. Alejandra. Yo insistiría en el tema de las prácticas. Ahora bien, voy a aclarar con el tema de las prácticas. Claro, yo asumo que tendrán diferentes escenarios de prácticas, pero sí hay algo que creo yo que es la forma en la que todos aprendemos diferentes cosas, es llevarlo a la vida real. Y si bien no todas las veces podrá ser asistir a instituciones o todo lo demás, hay una metodología que al menos creo que a mí en el tema, por ejemplo, de posgrados me sirvió bastante y una docente lo utilizaba mucho y era el estudio de caso, ¿sí? Yo te pongo el caso y cómo lo solucionas tú, ¿sí? Yo te pongo el caso de que encuentras un estudiante bajo estas condiciones, ¿cómo lo solucionas? Yo te pongo un caso de un estudiante que te contó X situación, ¿cómo lo abordas? ¿Sí? Eso prepara muy bien. Porque si bien pues no, obviamente no va a ser lo mismo escuchar el caso que atenderlo en la realidad, sí les va a dar una idea de cómo podría ser lo que pueden encontrar en el aula. Nosotros dentro de las universidades tendemos a veces un poco a romantizar la idea de lo que vamos a encontrar o, ¿por qué no?, de excluir lo que vamos a encontrar. Entonces, darles una idea de cómo puede ser lo que en realidad van a hallar en las aulas. Creería yo que podrían mirar de pronto la posibilidad de buscar estudios de caso. Ahora bien, que sean estudios de casos basados en la realidad. A veces dentro de las sentencias, por ejemplo, diferentes sentencias de la Corte se encuentran muchísimas cosas de casos que uno encuentra en la realidad y, ¿por qué no?, de estudiarlos y ponerlos a ellos en el papel de, bueno, tú eres el padre de familia, ¿qué harías? Tú eres el profesor, ¿qué harías? Tú eres el juez, ¿cómo lo resolverías? Eso les da una idea de cómo puede funcionar en la realidad, pues, el ser maestro. Gracias. Y Daisy, ¿qué temáticas, áreas de conocimiento o prácticas deben fortalecerse o transformarse urgentemente en nuestro programa? ¿Qué nos puedes decir? Pues yo creo que serían como experiencias más vivenciales de lo que uno va a enfrentar en el aula, de saber cómo uno debe hacer y qué se debe hacer en cada una de esas situaciones que se debe uno enfrentar en el aula. Listo. Y ya nuestra última pregunta de alianzas y componente práctico. ¿De qué manera podemos fortalecer el diálogo y las alianzas interinstitucionales con organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, colegios, los centros de desarrollo infantil, para que el componente práctico del programa sea un verdadero motor de la transformación social en nuestro territorio? ¿Cómo podemos fortalecer ese diálogo y las alianzas? Yo creería que siempre en el tema de alianzas uno se vende de acuerdo a lo que uno lleve, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la Secretaría y de los colegios, claro, han sido un apoyo gigante, porque obviamente para los profes son apoyo, pero quizá podría ser el llegar con propuestas. Obviamente yo entiendo que el tema de las prácticas pues tiene unos pasos, el tema de observación, del contexto y de lo demás, pero podrían evaluar la posibilidad de ver propuestas de acuerdo pues a experiencias anteriores que hayan tenido compañeros en los diferentes colegios, porque pues cada colegio es un mundo distinto y cada curso es un mundo distinto y cada niño es un mundo distinto, pero sí podrían llegar, por ejemplo, con una propuesta de un proyecto o de algo que quieran abordar y que quieran aportar a.
Muchas veces los colegios abren más las puertas cuando ven que los practicantes llevan algo que les pueden aportar, que no tanto el hecho de voy a observar cómo es, ¿no? Porque a veces cuando uno siente que le van a observar la clase, siente que lo van a criticar, siente que van a llevar eso a la Secretaría de Educación, y no, eso no pasa. Pero sí de pronto llegar con una propuesta de cómo puedo, qué puedo llevar yo, qué puedo aportar yo desde mi práctica, pues a los escenarios donde voy a estar. Gracias, profe Nachi. ¿Cómo podemos fortalecer el diálogo? Sí, que de qué manera podemos fortalecer el diálogo y las alianzas interinstitucionales con organizaciones, ONGs, colegios, los CDIs, para que el componente práctico del programa sea un verdadero motor de transformación social en el territorio. ¿Cómo fortalecer ese diálogo y las alianzas? Sí, pues creo, y aquí digamos que hablo de verdad como docente actual que soy para la primera infancia, ¿cierto? Y digamos que en este caso tengo acompañamiento desde el Ministerio de Educación Nacional, nos están llegando estas personas, nos visitan, nos acompañan pues, durante el semestre, y de verdad desde mi experiencia veo que lo que me motiva a que ellas lleguen conmigo es porque traen algo innovador. ¿Entiende? Desde mi experiencia cuando me dicen, no, profe, venimos a acompañarla a hacer una práctica de observación, como que de verdad, y es la realidad, como que, oh, práctica de observación, ya sé qué es eso, entonces como que, sí, claro, vamos, acompáñame, pero es observación, entonces soy yo la que lidero, la que hago, la que la motivo, hay que hacer esto, eso. Pero de verdad que mi parte, como ese valor agregado que digo, qué rico que si están haciendo eso es porque me traen algún proyecto innovador o de transformación. Entonces, de pronto hasta no me esté innovando, pero de pronto me diga, tengo el caso de una estudiante que está llegando al texto y dice, profe, tengo que crear un centro de interés. Yo ya sé que es un centro de interés, eso no es algo nuevo, pero me está llegando con esa idea. Me dice, profe, ¿qué necesita? ¿Cómo lo podemos hacer? Ya, mi necesidad es esto y mi interés es Montemor. Me agrada y veo que ese es el valor agregado, que de verdad las universidades sí se pueden generar alianzas porque traen algo nuevo. Pero si vamos a trabajar sobre algo que es como que es la practicante que viene a hacer su clase, le doy un espacio, creo que eso no es el objetivo, ni para ella ni como para nosotros que las estamos recibiendo. Entonces, sí creería que sí creería que es importante que lleguen con ese valor agregado de transformación, a resolver, a proponer, ¿cierto? Entonces creo que es muy importante eso, como que lleguen con esas mejoras, a cambiar, a ser constantes en lo que se propone. Bueno, Daisy, ¿cómo podemos fortalecer ese diálogo y alianzas interinstitucionales? Pues siento que sería mediante el intercambio de esos conocimientos o propuestas que se tienen desde lo que aprendemos nosotros como los conocimientos que ellos tienen para generar como esas alianzas que estén encaminadas a ese bienestar, a contribuir en ese bienestar y aprendizaje significativo. Bueno, entonces muchísimas gracias por este espacio, profe Joana, profe María. Sí, podemos como realizar de acuerdo a todo lo que Daisy, la profe Nayib y Alejandra nos han comentado en este diálogo. Eh, algunos comentarios frente a todo lo que nos han contado. Bueno, este diálogo pues permitió reconocer que los desafíos de la primera infancia en la región son complejos y multidimensionales, que atravesamos problemáticas sociales como el abuso, que fue lo que más nombraron y se hizo bastante notorio, y la discapacidad, las dificultades de acceso y permanencia en zonas rurales y pues las necesidades de fortalecer la corresponsabilidad familiar y comunitaria. En cuanto a las políticas públicas y normativas, se destaca la importancia de que estas respondan a las necesidades del territorio. Y de cara al futuro, es importante consolidar una pedagogía humanizante, innovadora y sensible a la diversidad. Como ustedes mismas lo manifestaban, la teoría la podemos conocer, la podemos aprender, la podemos investigar, pero lo humano no, lo humano va con cada uno de nosotros, entonces es importante eh, que trabajemos en ello siempre desde la primera infancia y pues si lo podemos realizar desde
desde las familias cuando son neonatos, pues mucho mejor. Muchas gracias. Profe María. Sí, creo que dijeron muchas cosas importantes, interesantes. Creo que pusieron énfasis sobre todo en llevar esa teoría a la práctica, en que el estudiante logre comprender la teoría, pero que dentro de esa comprensión ellos logren, perdón, saber cómo realizarlo en el aula. Hablan mucho, mencionan cosas muy importantes desde la humanización, desde el reconocimiento de la familia y el trabajo en comunidad, que a veces a los docentes se nos olvidan porque creemos que el trabajo solo está ahí con los niños y de pronto llegar algo a la familia, pero nos decían algo importante de la comunidad, de cómo creamos proyecto con ellos y cómo trabajamos para resolver esas necesidades dentro de su cultura y dentro de lo que ellos son, porque a veces creemos que es solamente llegar con enseñanzas y esperar a que ellos nos den, pero no estamos haciendo una devolución del conocimiento. Creo que nos dieron muchas ideas interesantes para trabajar con nuestros estudiantes. Sí, así es, y también, digamos, repensarnos la manera de las prácticas. Digamos que todas estas ideas también es llevarlas a la discusión, sobre todo lo que nos comentaban de llegar con un valor agregado, ¿no? Eso también le da un plus al estudiante. Bueno, voy, hago una visita, 2 visitas, pero formulo un proyecto enfocado a lo que yo quiero y que a la vez también responda a esas problemáticas y a lo que estemos trabajando en primera infancia, desde pues los referentes de aprendizaje y desarrollo, como nos lo establece el Ministerio de Educación, pueda responder a esos momentos también transformadores de los niños y las niñas y que tenga un impacto también en nuestros estudiantes, siguiendo pues también este modelo de nuestra universidad solidaria y humana, pues que ahorita nos están viendo muchísimo más en nuestros territorios, llegando con trabajo social y también pedagógico a todos estos espacios en los que nos abren las puertas. Entonces, muchísimas gracias, Alejandra, por su disposición, por las respuestas. También nosotras acá con toda la disponibilidad para las mesas de trabajo que se requiera, pues teniendo en cuenta que somos la mega universidad pública, que estamos formando a la mayoría de licenciados en el país, que tenemos licenciados también en el exterior formándose. Entonces, también con toda la disposición por parte de nuestro equipo, de nuestros compañeros también de las otras licenciaturas para poder estar presentes como docentes de educación superior, pero también formando a todos estos profesionales en primera infancia, en educación básica y media. Entonces, creo que ahorita regresamos a la segunda sala. No sé si ya se habrán desconectado. Voy a detener la grabación. No sé si Alejandra quiere decir algo más para cerrar, Nayibi o Daisy, antes de detener la grabación. Sí, agradecerles primero por la invitación y segundo, pues por la disposición que tienen siempre los chicos, lo que insistía yo, en trabajar y en trabajar con diferentes poblaciones, porque pues eso es lo que necesitamos acá, gente dispuesta, gente que venga pues con ideas, gente que venga a apoyar y que venga a apoyar pues los diferentes escenarios de educación que tenemos. Agradecerles siempre pues porque los chicos están siempre con la mejor actitud. Muchas gracias, profe Nayibe. No sé si quieras decir algo, Daisy, ya para cerrar. Sí, muchas gracias. De verdad, me siento muy contenta de poder participar en estos escenarios, aprender, ¿cierto? Porque hay que escuchar también a las colegas y eso es muy importante también, lo que me llevo también para mis aulas. Abierta, de verdad, a estos encuentros en los que pueda participar. Aquí estaré. Muchísimas gracias. Discúlpeme porque tuve que apagar mi cámara en este momento, pero muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Daisy, ¿quieres decir algo? Pues agradecerles por ese espacio, por
permitirnos dar a conocer nuestra opinión y, y tenernos en cuenta desde esa universidad, aún siendo pues egresados. Muchas gracias. Sí, vamos a compartirlo, yo creo que de manera interna, para que nos evalúen desde sus roles, digamos Alejandra y la profe Nayibe como externas, nos puedan evaluar y Daisy nos puede evaluar como egresadas. Entonces voy a detener la grabación.